Muy bien, buenas tardes a todos, a todas. Agradezco a los que están conectados. Ya, como les comentaba, el quiz que ya se les subió hoy día va a estar disponible hasta mañana, hasta el mediodía, pero es corto, así que no les va a tomar más de 10, 15 minutos, pero más de 10 minutos no creo que les tome. Ya son tres preguntas que tienen que ver directamente con la argumentación, que es lo que va a ser el tema de hoy. Y tiene que ver cómo ustedes entienden la argumentación, qué es para ustedes argumentar, cómo podemos, por ejemplo, ver la argumentación en la vida diaria, ya tiene que ver un poco con eso. ¿Ya? La idea es que sean respuestas individuales, ya porque son preguntas de desarrollo, así que voy a estar muy atento a eso, ¿ya? Y sobre todo que sean preguntas sinceras sobre este tipo de texto, ¿ya? Así que cualquier pregunta me la van haciendo durante la clase, ¿ya? Muy bien. Vamos a trabajar entonces en la página 41-42 de su libro de lenguaje. Así que si tienen el libro a mano, para que puedan revisarlo desde ahí. Ya, de todas maneras se lo voy a proyectar. Bien, como les decía, entonces nuestro tema de hoy es la argumentación. Principalmente porque durante estas próximas semanas estaremos centrándonos sobre todo en este objetivo, el objetivo 7, que dice, chicos, ¿quién se conectó con el audio activado? Ahí sí, gracias, Dana. Muy bien. Ya, cuando se conecten, por favor intenten tener el audio desactivado. ¿Ya? Bien, como les decía, el objetivo 7 es leer de manera comprensiva variados textos que presentan predominantemente argumentaciones, formadas por tesis, argumentos, contraargumentos y refutación, en situaciones públicas o privadas, evaluando la validez de los planteamientos presentados. En este objetivo hay varios temas, ya por eso va a ser un objetivo que se va a trabajar en varias clases. Este objetivo va a ser el central ya para la evaluación formativa, así que la idea es que cada clase vayan quedando resueltas todas las preguntas, ya, así que cualquier cosa que no esté clara, por favor me consultan, ya, porque sobre este objetivo va a ser la evaluación formativa. Entonces, como les comentaba, vamos a leer predominantemente textos argumentativos, ya que ustedes recordarán que la argumentación, que hoy día lo vamos a ver en mayor detalle, se centra en una tesis, que es una idea general, debatible. A partir de ello, ¿cierto? Que uno asume una postura a favor o en contra de lo que dice, va enumerando, ¿cierto? Va dando argumentos sobre aquello que está pensando, y también hay una argumentación que se llama dialógica, que es un poco más desarrollada, donde uno también plantea los contraargumentos, ¿ya? Y también uno siempre busca refutar la tesis del otro, ¿ya? Y esto se puede dar en situaciones públicas como los debates, como un debate presidencial, por ejemplo, un debate de corte político, social, ¿ya? En una clase también uno puede asumir un debate público, ¿ya? Los paneles, las mesas redondas, también son situaciones públicas de argumentación. Por ejemplo, los abogados también usan mucho el buen hablar, ¿cierto? La retórica, como se conoce, o la argumentación. Y en situaciones privadas, por ejemplo, cuando uno por redes sociales a veces está conversando o discutiendo un tema, ¿cierto? Por chat, por redes sociales, eso también son situaciones, bueno, puede ser públicas si es que lo ve mucha gente, así que las redes sociales podrían transformarse en una situación pública. Pero, por ejemplo, si chateamos con un amigo o una amiga y estamos debatiendo o estamos discutiendo sobre un tema, y cada uno plantea sus argumentos, esa sería una situación de argumentación de manera privada. ¿Qué otras situaciones conocen ustedes o creen ustedes que uno podría argumentar? ¿Por qué será importante la argumentación? ¿De qué creen que sirve saber argumentar? ¿Creen que les sirve o no servirá saber argumentar? ¿Qué piensan ustedes? Para defender nuestra opinión. Defender su opinión, ¿cierto? Porque una opinión sin fundamento en realidad es súper poco creíble, ¿cierto? O sea, para que nos crean realmente, para poder convencer al otro, que convencer, acuérdense que tiene que ver con apelar a hechos concretos, a datos y a estadísticas, o persuadir a la otra persona, o sea, lograr que a través de las emociones la otra persona nos crea también nuestro argumento. Entonces, para que sea válido lo que decimos, realmente tenemos que fundamentarlo, ¿ya? Por eso es muy importante saber argumentar, ¿ya? Y nos va a servir en todo momento, porque cada vez que ustedes tengan una opinión distinta a otra persona, les va a servir bastante argumentar. O sea, por ejemplo, inclusive a veces para hablar con sus padres, uno tiene que plantear argumentos cuando quiere convencerlos de ciertas cosas. O sea, hasta para, por ejemplo, no sé, bueno, ahora es difícil en pandemia, pero por ejemplo, en un tiempo normal, por así decirlo, no sé, si uno quería salir a fiesta o carrete, como dicen, ¿cierto ustedes? Uno, claro, tiene que igual pedir permiso a veces, qué sé yo, entonces ahí también uno va dando argumentos de por qué, o sea, por ejemplo,
no sé, supongamos que sus papás no los dejaban ir a algún lado, a lo mejor uno podría decir, porque a usted le ha ido bien, ¿cierto? Tienen buenas notas, se portan bien, qué sé yo, todos los argumentos que uno va diciendo para, para lograr lo que quiere, ¿cierto? O lo mismo, por ejemplo, si ustedes quieren no sé, inclusive cuando situaciones como, por ejemplo, cuando una persona termina con otra, cuando esos momentos terribles cuando se termina una relación, por ejemplo, uno también puede dar argumento ahí de por qué quiere terminar la relación. Entonces la argumentación puede ser tan importante como para saber terminar muy bien una relación amorosa, por ejemplo. Entonces, en realidad la argumentación no es tan lejana, uno podría ocuparla en cualquier momento, ya cuando quiere estar en desacuerdo con algún amigo, o cualquiera sea la situación, ¿ya? Inclusive en estas reuniones familiares, a veces siempre se da que cuando se reúne la familia siempre se plantean temas en la mesa y a veces uno está de acuerdo, siempre y otros en desacuerdo, se forman polémicas, entonces uno si plantea buenos argumentos, a lo mejor ahí ya no habría tantos problemas, ¿ya? Entonces pueden ser múltiples las situaciones donde uno puede argumentar. ¿Queda claro esto o quieren plantear otra situación donde uno pueda argumentar, algo que quieran comentar antes de empezar a leer los textos? ¿Queda claro este objetivo? ¿Queda claro de qué trata, a qué apunta la argumentación? Este va a ser el objetivo que va a ser evaluado en la próxima evaluación formativa a fines de octubre. Ya así que nos queda un mes para ir revisando esto. Ya así que para que estén atentos. No sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿No? Bien, vamos entonces a la página 41 de su libro, ¿ya? En la página 41 aparece el título Secuencias textuales, ¿ya? Pero antes voy a leer el propósito, dice analizar textos con distintas secuencias textuales. ¿Qué son las secuencias textuales? Viene de los tipos de texto, ¿ya? Por ejemplo, hay secuencias, como vamos a ver, que son más argumentativas, es decir, como el tipo de texto que vamos a revisar ahora, donde predominan las opiniones y los argumentos. Otras que son más descriptivas, explicativas, más narrativas, literarias, etcétera, que vamos a ir viendo en detalle después, ¿ya? Pero en el fondo, lo importante es que cada secuencia de texto o secuencia textual está relacionada con el tipo de texto que ustedes han revisado durante toda su enseñanza, o sea, la enseñanza básica y media, ustedes han revisado distintos tipos de textos, ¿cierto? Texto argumentativo, texto informativo expositivo, texto literario, texto no literario, ¿ya? Cada tipo de texto tiene una secuencia textual, ya que es importante que ustedes la reconozcan y les va a servir mucho ahora para la prueba de transición, les va a servir bastante porque tienen que, en la medida que ustedes reconocen el tipo de texto, van a saber responder mejor a las preguntas de comprensión lectora. En ese sentido también nos debe permitir reflexionar sobre los distintos temas, ¿ya? Y sobre todo lo vamos a ver en un contexto contemporáneo, el contexto de la actualidad. Bien, entonces vamos al título, secuencias textuales. Como has aprendido en años anteriores, existen diversos tipos de textos que sirven a propósitos comunicativos distintos. O sea, si ustedes, por ejemplo, piensan en una noticia, en un texto de carácter informativo o un reportaje que también es informativo, ¿será lo mismo leer un artículo de opinión, una carta al director que una noticia? ¿Tendrá el mismo propósito o qué piensan ustedes? ¿Cómo uno puede identificar el propósito del texto? ¿Creen que les servirá saber el tipo de texto al que están leyendo o no? ¿Servirá saber que es una noticia lo que estoy leyendo? ¿Servirá leer que es una columna de opinión? ¿Servirá saber que es un reportaje? ¿Que es una carta al director? ¿Servirá o no les servirá? ¿Qué piensan ustedes? Que sí, ¿Ya? ¿Y por qué nos podría servir? ¿Por qué nos podría ser útil saber qué tipo de texto estoy leyendo? Por ejemplo, saber por qué ese texto es argumentativo, por qué es informativo. ¿Por qué nos servirá eso? ¿Cómo nos ayuda a saber identificar eso en un texto? porque nos da una idea de lo que vamos a leer. Exacto, eso es verdad, porque uno puede anticiparse, inclusive sin haber leído el texto, ya puede anticiparse a saber de qué trata el texto, o más que de qué trata, más o menos un poco cómo se va a elaborar ese texto, cómo va a estar construido, ya. Por ejemplo, si sé que es una noticia, voy a saber que va a ser un texto que me va a informar sobre un tema de actualidad y que va a tener una estructura, por ejemplo, un epígrafe, un titular, una bajada de título que me va a ampliar la información, un primer párrafo donde voy a encontrar las preguntas básicas de la noticia y que me va a ayudar bastante a saber de qué va a tratar. Por ejemplo, en la noticia aparecen 6 preguntas que son básicas: el, el cómo, el dónde, el por qué, el quién, el qué, etcétera, ¿cierto?
Todas esas preguntas nos ayudan ya más o menos a saber. Entonces, sabiendo eso, al leer una noticia, uno sabe que al leer el primer párrafo, en el primer párrafo va a estar lo esencial, lo más importante de la noticia. Lo mismo pasa acá con la argumentación. Al leer un texto de opinión, sabemos que va a haber una argumentación. Entonces, sabemos que va a haber una tesis. Y la tesis puede estar al principio, en el primer párrafo o en el párrafo final. ¿Ya? Y también sabemos que nos van a dar argumentos. Y esos argumentos pueden ser estadísticas, datos. También va a apoyarse en citas, por ejemplo, de expertos que vendrían a ser los respaldos. Entonces, manejando eso, uno ya se le hace muy fácil o mucho más rápido comprender un texto, ¿ya? Para que lo tenga muy presente. Lo mismo pasa con los textos literarios, ¿ya? Pero que ahora no nos vamos a centrar en eso. Bien, entonces cada tipo de texto tiene un propósito distinto, un objetivo distinto. No es lo mismo, perdón, un texto informativo que un texto de opinión o un texto literario. Entonces va a depender de cuál es la intención que tengo yo como emisor o que tiene el emisor al momento de escribir un texto. Por ejemplo, si se desea informar, se utilizará un artículo informativo, como les decía, una noticia, un reportaje, una entrevista, etcétera, dependiendo del propósito. Si los que quieren relatar un hecho, obviamente se va a emplear un texto narrativo, un microcuento, un cuento, una novela, un microrelato, una fábula, una leyenda, etcétera. O sea, dependiendo del propósito. Y no solamente no es lo mismo, aunque el género, por ejemplo, el narrativo, comparten todos los que les mencioné, comparten la misma función que es narrar, pero la fábula no tiene el mismo objetivo que una parábola o no tiene el mismo objetivo que un microcuento y que una novela. ¿Ya? Inclusive en que todos sean textos narrativos, todos tienen funciones distintas, van a público distinto y con objetivos distintos. A esta altura, en cuarto medio, ustedes tienen que ser capaces de poner en práctica todo lo que han aprendido a lo largo de la enseñanza básica, media, a todos los años que antes se han formado, ya respecto a lo que es el lenguaje, porque acá ustedes ya tienen que ser capaces de moverse en los distintos tipos de texto, ¿ya? Porque ustedes no han leído por nada, ¿cierto? A lo largo de toda su enseñanza, noticia o cuento o todo este tipo de textos que les mencioné, sino siempre se leyó con la idea de que ustedes de alguna manera se familiarizaran con esos textos y ahora ustedes tienen que ser capaces ya de en cualquier momento, ya ser capaces de identificar, ah, estoy leyendo una noticia, ah, esto es un reportaje, ¿ya? O este es un cuento. No, este no es un cuento, este es un microcuento, porque es más corto, tiene un personaje, no tiene tantos personajes, tiene final inesperado. Entonces, ustedes tienen que ya ser capaces de poner en práctica, identificar la diferencia entre un género y otro. Si todavía tienen duda en eso, ya lo importante es que refuercen, ya empiecen a pensar qué tipo de texto me cuesta más leer. ¿Me cuesta más leer un texto informativo? ¿Me cuesta más leer un texto argumentativo? ¿O me cuesta más los textos literarios? Y si me cuestan los textos literarios, ¿cuál me cuesta más? ¿Un poema? ¿Una obra dramática? ¿O me cuesta más un texto narrativo? ¿Ya? ¿Y por qué me costará más? ¿Porque no me gusta la historia? ¿O sí me gusta la historia y no me gustan los poemas que expresan muchos sentimientos? ¿Ya? Entonces tienen que pensar todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Si voy muy rápido me avisan, ¿ya? Pero más o menos se va entendiendo, me imagino, ¿cierto? ¿Ya? Entonces esa es la idea. ¿Ya? Sin embargo, en situaciones comunicativas reales, muchas veces no es posible distinguir de manera definitiva el tipo de texto al que te enfrentas. Ese es otro desafío, ya que en nuestra vida real, en el día a día, a veces los géneros se van mezclando, ¿ya? Sobre todo lo que es literatura, se mezclan bastante los géneros, ¿ya? Porque los autores de alguna manera se plantean un desafío al momento de escribir, ¿ya? Pero los otros textos como no literarios son bastante convencionales o bastante tradicionales, así que no es bastante desafiante ahí. Hay un texto que vamos a leer la próxima clase, que es de Ernesto Sábato, que fue un gran intelectual, literato, ¿cierto? Y pensador del siglo pasado. No, pero este, claro, no lo hemos leído todavía, pero a lo mejor lo leo con ustedes más adelante, ¿cierto? Corresponde a una autobiografía, ¿ya? La autobiografía es un género que puede partir desde a ver, como un texto con una secuencia narrativa, porque está contando algo, está contando su vida, pero dependiendo cómo se cuente esa biografía, puede también tener mucho de argumentación. ¿Ya? Va a depender, por eso les digo que a veces los textos literarios eh, tienen mucha mezcla de género. Y entonces se mezclan diversas secuencias textuales según el propósito comunicativo del emisor, o sea, según cuál es el objetivo que se propuso el escritor. Entonces, distinguir las diferentes secuencias te permite, perdón, detectar dichos propósitos y lograr una comprensión más profunda de los textos.
Jean-Michel Adam, lingüista francés dedicado al análisis de textos, llegó a la conclusión de que estos son uniones de distintos tipos de secuencias. ¿A qué se refiere esto? Que un texto no siempre es completamente narrativo, no siempre es completamente argumentativo, no siempre es completamente informativo o expositivo, sino que tiene algunas partes que son expositivas, otras veces tiene partes que son narrativas, o tiene párrafos que son argumentativos. Y por lo mismo, tienen que ver ustedes cuál predomina. Si predomina la argumentación, si la secuencia que predomina es la argumentación, va a ser un texto argumentativo de opinión. Si la secuencia que predomina es la informativa, va a ser un texto expositivo informativo. Si la secuencia que predomina es la narración, va a ser un texto predominantemente narrativo. Pese a que tenga otra estructura, siempre tienen que ver cuál predomina, ¿ya? Entonces, él dice que hay distintos tipos de secuencia en un texto, entonces hay una que predomina y otra que están incrustadas. La que predomina es obviamente la más importante y ese va a ser el tipo de texto, de eso depende. Y la incrustada se refiere a aquellas secuencias que están en el texto, pero que no son la más importante y por lo tanto no me sirven para decir que ese texto sea de esa secuencia. Me van siguiendo, ¿cierto? Adán llama secuencia envolvente, ya, con esto no se enreden, simplemente se los voy a leer, pero no se compliquen con eso. Adán llama secuencia envolvente a la que predomina, ¿ya? Entonces la secuencia que predomina, este autor le pone un nombre, se llama secuencia envolvente en sus palabras, ¿ya? Porque es la que predomina, o sea, si el texto predomina lo argumentativo, su secuencia envolvente es argumentativa. Si el texto predomina lo informativo explicativo, su secuencia envolvente es informativa explicativa. Si lo que predomina es la narración, su secuencia envolvente es la narración. ¿Ya? Pero yo no les voy a preguntar por nombre ni nada de ese tipo de cosas, pero para que lo sepan. ¿Ya? Entonces, eso va a determinar cuál va su forma global, general. De tal manera que en un texto argumentativo, la secuencia envolvente será, como les decía, argumentativa. ¿Ya? Aquellas que aparecen como segmentos, a las que aparecen incrustadas, que son estas funciones secundarias o secuencias secundarias, que están al interior de esta secuencia predominante, que es la secuencia envolvente, se llaman secuencias secundarias o incrustadas, porque vienen a ayudar, ¿cierto?, a la secuencia que está predominando, ¿ya? Adán propone 5 tipos de secuencia. Esto sí es importante, más que lo recuerden, que lo reconozcan, ¿ya? Dice la secuencia argumentativa, donde uno expone los puntos de vista y sus fundamentos con el fin de convencer o persuadir, ¿cierto? Es decir, lo que nosotros conocemos por texto de opinión o texto argumentativo. Entonces, donde la persona habla de su punto de vista, desde un yo, da su argumento, los fundamenta, los respalda, y con el fin de convencer, es decir, apelar a los hechos, a lo concreto, y de persuadir, que es apelar a las emociones. Eso sobre todo va a ser la que vamos a revisar durante esta semana, ¿ya? Pero las otras igual tenemos que conocerla. También está la descriptiva, que nos permite representar en palabras el mundo real, dando características del objeto. Ya, por ejemplo, cada vez que ustedes describen, que le dan adjetivos a algo, ustedes están ocupando la secuencia descriptiva. Por ejemplo, si uno dijera o quisiera describir, ¿cierto?, cómo fue la semana del 18, por ejemplo, a lo mejor fue una semana, ¿cierto?, que donde se compartió en familia, donde igual se divirtieron, ¿cierto?, se relajaron, comieron empanadas, ¿cierto?, asado a lo mejor, ¿verdad? Vieron a lo mejor algunas personas de su familia que no habían podido ver, o tantas otras cosas. Bueno, contar todo eso sería, ¿cierto?, una descripción. Entonces ahí uno está ocupando esa secuencia. La explicativa tiene que ser más bien, por ejemplo, cuando uno lee como un manual, cuando uno lee una receta, o cuando a personas que les gusta cocinar, o cuando leen un manual de instrucciones, ¿cierto? O algo que queramos comprender, o cuando estamos aprendiendo algo, la secuencia que va a predominar es la explicativa, porque nos va a estar enseñando algo, ¿ya? Entonces es hacer comprender una idea o concepto. Por ejemplo, lo que estamos leyendo ahora es una secuencia explicativa, porque se le está enseñando un concepto, se le están enseñando ideas, ¿ya? La secuencia narrativa es la de los cuentos, de las novelas, ¿cierto? De las fábulas, de las leyendas, etc. ¿Por qué? Porque predomina la narración, ¿cierto? Donde nos cuentan una historia, los distintos hechos de una historia. Y también está la dialógica conversacional,
que son, como el nombre lo dice, tiene que ver con las conversaciones, con el diálogo, donde hay más de dos interlocutores o más de dos personas que intervienen y conversan entre sí, se preguntan, hacen promesas, agradecen, dan disculpas, entre otras cosas. O sea, todo lo que tiene que ver con una conversación se llama secuencia dialógica conversacional. ¿Queda claro o no queda claro esto de la secuencia? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Algo que tengan dudas? ¿O todo claro? ¿Va quedando claro, sí o no? Chicos, chicas, Sí, profe, al menos yo estoy entendiendo algo. ya, algo, ya. ¿Y quién no entiende? A ver, porque si entiende algo, porque a lo mejor hay otras cosas que no se entendieron. ¿En qué? No, no es que no haya entendido, es que es como enredado el tema de los términos, pero sí entendí a qué se refiere. Ah, ya. Sí, no, pero en todo caso no se preocupen de los términos, porque yo no se los voy a preguntar, porque los términos, esto así tampoco se los van a preguntar tan específico, y, ¿no? Porque la prueba actual no mide términos, ¿ya? O sea, estos términos así tan, o sea, tampoco son tan confusos, son entendibles, pero no se los van a medir así de esa manera, ¿ya? Pero sí me interesa que comprendan que cada secuencia nos sirve para cada tipo de texto. ¿Ya? Saber que una secuencia argumentativa se caracteriza por dar opiniones, puntos de vista, fundamentos, ¿ya? Donde predomina convencer o persuadir, como pasa, por ejemplo, con la publicidad, como pasa con la propaganda, como pasa con los textos de opinión, como pasa, por ejemplo, en una carta al director, como pasa en una editorial, como pasa en un artículo de opinión, en una columna de opinión, etc. Todo ese tipo de textos y con todas las situaciones que yo les nombré al principio, salvo algunas que son más dialógicas, conversacionales, predomina lo argumentativo, los debates, las mesas redondas, los foros, ¿ya? Porque esa va a ser la secuencia que vamos a revisar este mes que nos queda para antes de la próxima evaluación. Y la descriptiva tiene que ver, como les decía, con describir algo, con darte adjetivos, ¿verdad? O enumerar una serie de cosas sobre algo, sobre un objeto o una situación. Y la explicativa era como este manual de una receta, manual de instrucciones, o cuando uno lee un texto para aprender, ya ahí predomina una secuencia explicativa. La narrativa tiene que ver con lo que predomina donde están las narraciones, ¿cierto? Cuando nos cuentan una historia. Cada vez que ustedes lean una historia, ¿cierto? Un cuento, una fábula, una leyenda, un microcuento, una novela, una parábola, etcétera, predomina la secuencia narrativa porque se nos está contando algo, ¿ya? Eso es lo que es importante ahí, ¿ya? Y por eso, a partir de la secuencia, es que nacen los tipos de texto, ¿ya? Esa es la relación que quiero que hagan, ¿ya? Que la secuencia nos lleva a los tipos de texto, ¿ya? Y lo dialógico conversacional, como les decía, son las conversaciones básicamente, ya donde uno interviene de cualquier tema, ¿ya? Con eso quiero que se queden en esta parte. Bien, otro tema interesante son los conectores, ¿ya? Hay ciertos tipos de conectores que nos van a servir en todo momento, ¿ya? Y los conectores ustedes saben que nos sirve para unir ideas, ciertas frases, palabras, oraciones, y le da sentido, le da la cohesión y la coherencia, ¿cierto?, a un texto. La cohesión, acuérdense que es el sentido gramatical, que los conectores nos ayuda a que la oración, la frase se comprenda, y también el sentido completo del texto o del párrafo. Los conectores entonces son elementos del lenguaje, elementos lingüísticos, que permiten darle cohesión a un texto. Conocerlos es útil al momento de escribir y reconocer las secuencias textuales. O sea, está todo muy de la mano, está todo muy ligado. O sea, los conectores también nos ayudan a identificar a qué tipo de secuencia pertenece. Por ejemplo, en una secuencia narrativa podrás utilizar conectores temporales y espaciales. Claro, porque una historia nos tiene que situar, a no ser que sea una historia más contemporánea, a lo mejor, que a veces rompe con eso, pero nos tiene que situar en un tiempo, es decir, cuándo ocurrió ese hecho, cuándo está ocurriendo, en qué momento ocurrió, el espacio, en dónde ocurrió, y cuál fue el lugar donde se desarrollan los hechos, cuál es el espacio, el ambiente. Lo mismo pasa en el teatro. En esta oportunidad te presentamos tres tipos de conectores. Te invitamos a que leas las definiciones y los apliques al texto leído. Ya, pero en realidad acá simplemente vamos a verlos. De finalidad, los conectores de finalidad son, bueno, el año pasado los revisamos, así que los que me imagino que recordarán un poco, ¿cierto?, de este tipo de conectores. Los conectores de finalidad tienen que ver con conseguir un objetivo, un propósito, un fin. El para qué, con el fin de qué, a fin de qué, con el objeto, a propósito de, ¿ya? Entonces, eso de obtener una finalidad o un objetivo se llaman conectores de finalidad.
Los conectores temporales, que nos va a servir, como les decía, al igual que los espaciales, sobre todo para identificar las secuencias narrativas, ¿ya? Es decir, en un texto narrativo, pero también puede ser un texto dramático, porque aunque sea un texto de teatro, aunque sea ese tipo de texto, igual predomina una secuencia narrativa, porque el teatro también te cuenta una historia, de manera representada, representacional, ¿cierto? Porque la obra de teatro están hechas, están escritas, ¿cierto? Las obras dramáticas para ser representadas, ¿cierto? Y convertirse en obras teatrales. Bien, a nivel de los conectores temporales se introduce una indicación, por ejemplo, cuando, mientras, tan pronto como, apenas, de repente, aún, ese aún es de todavía. Si se fijan, son todos conectores que implican tiempo, ¿ya? Hace mucho tiempo, ayer, antes de ayer, antes, ¿cierto? Después, después de, etcétera. Todos esos conectores implican tiempo. Entonces, cuando hay presencia de conectores temporales, lo más probable es que estemos en presencia de una secuencia narrativa. Lo mismo pasa cuando leemos conectores espaciales, que por ejemplo están enfrente, delante, detrás, encima, donde, arriba, abajo, al lado, ¿cierto? Más allá, más acá, después, cierto, etcétera. Todos son conectores espaciales, también son muy recurrentes en la secuencia narrativa. ¿Queda claro esto de los conectores y cómo podemos relacionarlo con la secuencia? O sea, por ejemplo, los temporales y espaciales, cuando aparecen esos conectores, lo más probable es que estén presentes en un texto narrativo o con alguna secuencia narrativa. ¿Se entiende esa relación? ¿Se comprende? Sí, ¿Sí? ¿Y los demás? ¿Comprenden esa relación de por qué estos conectores aparecen en las narraciones o en las secuencias narrativas? ¿Se comprendió esa relación o no se comprendió? La idea es resolver dudas ahora sí, porque... profe. ¿Sí? Ya, muy bien. Como les decía, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en los textos argumentativos. Entonces, lo que nos sirve es la secuencia argumentativa, que era esa donde uno daba su opinión y sus argumentos. ¿Ya? Bien, a continuación, podrás recordar lo que conociste en años anteriores sobre el texto argumentativo, aquí en el que predomina la secuencia textual argumentativa, descrita en la página anterior. La argumentación es un quehacer cotidiano, ¿cierto? Nosotros vimos varias situaciones, se la mencionaba adelante, ¿cierto? Al principio de la clase, donde uno puede argumentar, ¿cierto? O sea, que es bastante útil en todo momento. Uno puede argumentar de manera oral, en textos orales o texto escrito. Textos, cuando hablamos de textos, no hablamos solamente de la escritura. Cuando nosotros nos expresamos oralmente, también se habla de texto oral. ¿Por qué? Porque el texto en sí mismo, que viene de la raíz latina textus, ya que significa tejido y texto a la vez, ya es un tejido de ideas. Entonces, cada vez que nosotros expresamos nuestras ideas, estamos también creando un texto. Entonces, un texto también puede ser oral, no solamente puede ser escrito, también puede manifestarse oralmente. Y esto puede ser en situaciones privadas, como les decía, cuando uno habla con un amigo, una amiga, por chat, etcétera, o por teléfono, por ejemplo, y públicas, con todas las que lo mencioné, los debates, las mesas redondas, los paneles, redes sociales, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? De manera más o menos estructurada y con diversos propósitos, ¿cierto? Dependiendo de lo que se quiera conseguir. En palabras de Elena Calzamiglia y Amparo Tuzón, del 99, que son lingüistas y autoras del texto Las cosas del decir, Manual de análisis del discurso, en un sentido amplio, la argumentación es una práctica discursiva. Esto de práctica discursiva, no se enreden con eso tampoco, tiene que ver por qué. Porque se pone en práctica cada vez que nosotros decimos algo. Todo lo que tiene que ver con el discurso es cuando nosotros decimos algo, ya sea por escrito o de manera oral. Entonces, todo discurso es porque nos expresamos de manera escrita o oral, está siendo discurso. ¿Ya? A eso se refiere. Que responde a una función comunicativa, que porque obviamente cada vez que nosotros nos queremos expresar, responde a esta necesidad de comunicarse. Entonces, la que se orienta hacia el receptor para lograr su adhesión. En el caso de, claro, de la argumentación, queremos que no nos escuchan, nuestro interlocutor, el receptor, nos comprenda y a la vez lograr convencerlo o persuadirlo o disuadirlo para que no haga algo. ¿Ya? Ella entonces especifica en las autoras los rasgos propios de la situación de enunciación, o sea, de esta situación que ocurre en un contexto, que es la argumentación. ¿Qué identifican ellas en una argumentación? Identifican el objeto de la argumentación es el tema que causa polémica, ¿cierto? Aquello que causa la controversia.
¿Qué temas creen ustedes que podrían servir para una argumentación? ¿De qué creen que se podría argumentar, por ejemplo? ¿Qué creen que podría servir para una argumentación? ¿Qué creen que podría ser útil para una argumentación? ¿De qué temas creen que se puede argumentar? Em, ¿Qué almorzar? Ya, sí, también, sí podría ser perfectamente igual. Ya, pero Ujú. una argumentación, a ver, es que no es solamente, no, a ver, es que igual depende. Es que, a ver, para que sea una argumentación probablemente tal, tiene que transformarse en una tesis. ¿Cómo podríamos transformar eso que dice el compañero, lo que dice Joseph, de qué almorzar, llevarlo a transformarlo en una tesis, en algo que sea debatible? Porque qué almorzar no es algo como que genere debate o controversia. Por ejemplo, Así Em, como diciendo yo creo que deberíamos almorzar tal cosa porque y comenzar a dar así como argumentos, ¿o no? exacto, eso sí, claro. ¿verdad? Exacto, ahí sí quedaría como más una argumentación. Por ejemplo, esta tarde quiero, no, a ver, por ejemplo, es preferible que almorcemos en la casa arroz con papa frita y bistec, por ejemplo, con huevo, ¿ya? ¿Ya? Y alguien en la casa puede estar en desacuerdo y dice, no, yo no quiero almorzar eso, yo quiero almorzar verdura o comer una comida más saludable, ¿ya? Sí, pues, Entonces, eso entonces mismo dije. claro, no, pero muy bien, pero solamente que había que estructurarlo más, ¿ya? Pero justamente, Sí. sí, eso se puede generar debate. Bien, algo más, ¿qué otro ejemplo? Hay muchos ejemplos que se pueden argumentar. ¿Qué otra cosa más creen que podría argumentarse? Si pintamos la pieza roja o azul. Ya, ¿cierto? Ya, claro. Sí, sí. O sea, por ejemplo, la pieza debemos pintarla roja. Claro, entonces ahí alguien puede estar en desacuerdo. Sí, sí, muy bien. Ya sí muchas, ¿cierto? Adopción homoparental. Hay que Ya, darla las cosas. también, ¿verdad? Por ejemplo, en Chile debería, cierto, legislarse sobre la adopción homoparental, ya. Si alguien plantea eso, eso sería una tesis porque hay personas que pueden estar a favor o personas que pueden estar en contra. Por ejemplo, los debates sobre la pena de muerte, los debates sobre el apruebo o rechazo, los debates sobre los migrantes, la población inmigrante, los debates sobre los pueblos originarios, los debates sobre cualquier Profe, situación, ¿sí? apruebo o rechazo. Claro, no sé, claro, pero si alguien también se puede plantear, Ujú. ¿verdad? Me estoy preguntando. No, no sé, yo estoy planteando la tesis. Pero bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, chicos, sí, ahí hay varios ejemplos, ¿ya? Entonces se En va a si entender. levantarse o no, Ya, de pero es todos los que, días. claro, pero es que ahí, Es que claro, uno igual puede argumentarse consigo mismo, po, ¿no? sí, sí, se puede ser. De hecho, en los monólogos se hace, o sea, cuando uno hace un monólogo, ahí los monólogos manejan mucho la argumentación. Uno podría cuestionar, ya, supongamos que estamos haciendo un monólogo con nosotros mismos. Alguien podría levantarse en la mañana y preguntarse, eh, ¿será bueno levantarme? No, mejor no me levanto. Claro, pero ¿cómo lo transformamos en una tesis? Sería como, Si me eh, levanto me va a dar frío. Si me quedo en la cama, no. ya, ¿Eso? ojo ahí sí, porque lo que es comprobable, lo que está como, lo que son como hechos, esos pasarían a ser, claro, serían argumentos, ya más que la tesis misma, porque la tesis tiene que ser debatible, entonces no es tan debatible que te vaya a dar frío, porque eso es como evidente, porque si el día está helado, te va a dar frío, entonces eso no puede ser debatible. Pero sí, por ejemplo, que a lo mejor alguno dijera, no es necesario que me levante esta mañana, porque no me afectará en nada. Y alguien puede estar de acuerdo o en desacuerdo, o sea, por ejemplo, que respecto a eso, ¿ya? O al contrario, Ah, ya entendí. Sí. ¿sí? Muy bien. Bien, entonces, como se comprende, sigamos avanzando entonces, ¿ya? Es un poco para comprender la idea de las tesis, ¿ya? ¿Qué es una tesis? ¿Ya? No las tesis de estas chicas que, ¿cierto? No de ellas, sino de lo que es una tesis argumentativa, ¿ya? Bien, lo otro son los locutores. Los locutores son las personas que son los emisores, ¿ya? Lo interesante de una argumentación es que tanto el emisor se convierte después en receptor y también el receptor pasa a ser un emisor. Pero eso pasa cuando se genera un diálogo más bien espontáneo,
cuando hay un debate donde tu interlocutor te puede argumentar en el instante. O sea, por ejemplo, cuando uno argumenta con un amigo cara a cara o por chat, que te va dando la retroalimentación, el feedback constantemente, que es distinto a cuando tú argumentas por escrito y después el receptor o el lector lo va a leer tiempo después, no en el momento. Entonces, ahí el emisor no pasa a ser como emisor una vez y el receptor también es como más estático, ¿ya? Pero cuando en una argumentación como cara a cara o donde hay como mayor intercambio de opinión más directa, ahí el locutor con el receptor se van intercambiando constantemente sus puntos de vista, ¿ya? Y cada uno va viendo cómo interpreta lo que dice la otra persona, o sea, la realidad. También el carácter, que es dialógico. Carácter dialógico se refiere a que es un diálogo constante, o sea, una conversación, ¿cierto? Un diálogo constante, donde se oponen constantemente puntos de vista, ¿ya? Una persona que da un argumento, otra que se contrapone o contraargumenta, entonces siempre van a haber posturas o visiones distintas. El objetivo también es producir adhesión del interlocutor, o sea, como les decía, que se sume a lo que uno quiere lograr. Por ejemplo, el objetivo que quiero lograr con mi argumentación, convencer a esa persona, persuadirla, disuadirla, ¿ya? A que haga lo que uno piensa, ¿cierto? Entonces ahí vamos dando los argumentos. Por ejemplo, los abogados tienen que ser expertos en eso, o sea, tienen que ser expertos en la argumentación, expertos en convencer al otro, en dar argumento y también en contraargumentar. Tienen que anticiparse también a lo que podrían decirle la otra persona, el otro interlocutor o el otro abogado en ese caso. ¿Ya? Bien, como les decía, entonces convencer cuando damos argumentos racionales o lógicos y persuadir cuando damos argumentos emotivos o afectivos. ¿Ya? Eso es como en general, pero es para que lo tengan presente. Lo que sí necesito que comprendan muy bien son, por ejemplo, qué nos sirve, cómo podemos identificar la estructura de un texto argumentativo, para distinguirla de los que no son argumentativos. ¿Ya? Es lo que les decía de las tesis, argumento y respaldo. También están las garantías, pero son menos frecuentes que las bases. Los argumentos están las bases y las garantías, pero nos vamos a quedar con esta idea general de tesis, argumentos y respaldos. ¿Ya? La tesis es todo lo que mencionamos delante, ¿cierto? Todas estas como oraciones que eran controversiales, ¿cierto? ¿Ya? Esas ideas controversiales son tesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque son afirmaciones polémicas, ¿ya? Respecto de un tema determinado. Se trata del punto de vista que ustedes asumen como emisores y del cual quieren convencer a la audiencia, al público, ¿cierto? A la otra persona o a la otra persona, porque puede ser un interlocutor solamente. Ya supone una toma de decisión. Ya no es solamente decir algo por decirlo, sino tomar una decisión, tomar una postura frente a eso. ¿Ya? O sea, hay un grado de subjetividad, ya porque uno asume una postura, una visión. Ya puede ser expresada en forma positiva, o sea, como una afirmación, o una negación, ¿ya? Y puede estar explícita, o sea, de manera literal, o implícita, donde uno tiene que deducir o inferir cuál es la tesis que se plantea ahí. Y esas son un poco más complejas, que vamos a ir viendo más adelante. Acá tenemos un ejemplo, dice, a medida que nos acercamos a la muerte, también nos inclinamos hacia la tierra, en que transcurrió nuestra infancia. ¿Ya? Ahí tenemos una tesis, ¿verdad? De alguien que dice que justamente, bueno, la tesis se enuncia en el título, pero también se enuncia en el primer párrafo o en el párrafo de cierre, dependiendo del objetivo, ¿ya? Dice, aquí la tesis sería, a medida que nos acercamos a la muerte, también nos inclinamos hacia la tierra. Esa es la tesis que da este autor o autora, ¿cierto? O sea, que cada vez que estamos más cerca, un día más, es terrible, es trágico, pero cada día de vida, cada día que pasa en la vida es un paso más cerca de la muerte en el fondo. Ya eso es lo que estaba intentando decir ahí, pero lo ve como en el lado de acercarse a la tierra, o sea, como que vamos a volver, como del polvo somos y del polvo venimos, ¿verdad? Y al polvo vamos, o sea, como que vamos a volver a la tierra, o sea, como que finalmente no vamos a volver a eso, ¿ya? Eso se intenta decir ahí, esa es la tesis. Y los argumentos, ¿ya? Los argumentos entonces son enunciados mediante los que se intenta defender el punto de vista, implica un razonamiento. Después más adelante vamos a repasar y volver a ver los tipos de razonamiento, ya, pero en esta clase no es lo central, pero lo importante es que los argumentos son formas de razonar, ¿verdad?, para convencer o persuadir a la otra persona, o disuadirla. Entonces son asociaciones de ideas, ya, que siempre tienen que guardar mucha relación, directa relación con la tesis, ya sea para avalar esa tesis, o para refutarla, o para contraargumentarla.
Ejemplo, si la tesis era la que les leí recién, a medida que nos acercamos a la muerte también nos inclinamos hacia la tierra, se podría argumentar lo siguiente: porque allí dio comienzo el duro aprendizaje, permanece amparado en la memoria. O sea, que en la tierra, o sea, o sea, donde nosotros vivimos, ¿verdad? Toda nuestra vida fue de continuo aprendizaje. Ese es el argumento que se está dando ahí, que está dando a la vez un argumento más persuasivo, ya porque está asociando nuestra experiencia en la vida, ¿verdad? Como algo que queda en la memoria, en el recuerdo, ¿ya? Y después el respaldo, que el respaldo tiene que ser hechos concretos, ¿ya? Hechos son hechos, datos, leyes, normas, son personas de autoridad, por ejemplo, que hablan sobre el tema, ¿ya? Que nos permiten respaldar lo que decimos, son como evidencia, ¿ya? Ejemplo, siempre he añorado los ritos de mi niñez con sus reyes magos que ya no existen más. Como el argumento anterior era el recuerdo, la memoria, algo que más bien persuasivo, que era como asociado a la nostalgia, cada vez que asociamos algún sentimiento es un argumento persuasivo. ¿Ya? Pero después, por ejemplo, él dice, siempre he añorado los ritos de mi niñez. Los ritos son algo comprobable, y ese rito él lo asocia con sus reyes magos que ya no existen más. Está asociando esta leyenda, ¿cierto?, de los reyes magos, por así decirlo, esta leyenda judeo-cristiana, ¿cierto?, de la religión católica, ¿ya? Sobre los reyes magos. Entonces, como eso es algo comprobable, una leyenda, ¿cierto?, puede de alguna manera, sí, más bien tiene un carácter legendario, entonces puede de alguna manera centrarse en eso, ¿ya? Eso en general. Lo otro, bueno, después vamos a revisar este texto la próxima semana, el texto que viene, que se llama La dialéctica de de la soledad, por si alguien quiere leerlo, irlo leyendo ya que es de Octavio Paz. Pero antes de pasar al texto y antes de conversar un poco sobre él, ¿alguna duda? ¿Queda claro todo hasta acá? Queda claro esto porque ahora tienen que resolver un quiz después de la clase. Ya les dije al principio que el quiz va a estar disponible, ya se lo subí, va a estar disponible hasta, o sea, no, se les va a subir ahora, me parece, sí, o ya se les subió, sí, porque lo había dejado programado. Ya va a estar disponible hasta mañana, hasta el mediodía, ya, para que lo puedan resolver. Y tiene que ver con reflexionar sobre esto, sobre de qué me sirve la argumentación, para qué me sirve argumentar, qué estrategias conozco sobre la argumentación, ya tiene que ver con eso, ya, para que lo tengan presente, ya. Bien, ¿alguna duda hasta acá o quedaron más o menos claro en general? Yo le sugiero, como es contenido esta Todo bien, parte, todo bien. ya, muy bien, como es contenido, le sugiero volver a repasarlo, volver a escuchar la clase. Sé que a veces no queda mucho tiempo, pero ojalá que puedan volver a escuchar algo, ya, sobre todo escuchar estas clases para cuando sea prepararse para la última evaluación, ya, para que les vaya bien en esa última prueba, ya. Eso por un lado, ya repasar esto de las tesis, los argumentos y los respaldos principalmente, y saber diferenciar la argumentación de otro tipo de texto, ¿ya? Bien, antes de pasar la asistencia y cerrar la clase, ¿ya? ¿Alguien tiene el micrófono activado todavía? ¿Quién es? Que lo pueda... Ahí sí, ¿ya? Como les decía, quería que comentáramos, ¿cierto? Este texto de Octavio Paz, ¿ya? Que dice la dialéctica de la soledad, ¿ya? Vamos a leer solamente antes de leer el texto, solamente vamos a comentar las preguntas de antes de la lectura, ya para ahorrar tiempo para la próxima clase, ya alcancemos bien. Dice, ¿se han sentido solos alguna vez? No es necesario que me digan si se han sentido solos o no, ya, porque imagino que todos alguna vez hemos sentido ese sentimiento de soledad, ya, pero sí, por ejemplo, que alguien me pudiera decir, o en sus palabras, cómo creen que se siente una persona sola. O sea, obviamente se siente sola, siente soledad, pero me refiero, ¿qué otro sentimiento uno asocia con la soledad, por ejemplo, cuando las personas se sienten solas? Tristeza. Tristeza, ¿cierto? ¿Qué más? Nostalgia, por ejemplo. Tristeza, nostalgia, ¿qué más se le ocurre? Por ejemplo, las personas que han sido abandonadas, por ejemplo, un niño, no sé, que estoy poniendo muy trágico, pero una persona que nació sin sus padres o que nació en un orfanato o que perdió algún ser querido, que perdió un familiar, por ejemplo, puede sentir un sentimiento de abandono. ¿Qué otras situaciones puede sentir una persona asociada a la soledad? Por ejemplo,
¿Alguna vez le ha pasado? Bueno, no es necesario si quieren no me responden, pero para que lo piensen, a veces las personas pueden estar con mucha gente, rodeado de muchas personas, pero igual se sienten solos. A veces la soledad no pasa, ¿cierto?, por estar rodeado de pocas personas o de muchas personas, sino más bien el sentimiento, ¿cierto? A veces las personas igual pueden sentirse incomprendidas, por ejemplo, igual pueden sentirse solos, ¿cierto? A pesar de estar rodeado de muchas personas, ¿ya? También, ¿cierto? Entonces, la soledad puede darse por muchas situaciones, o sea, puede darse porque realmente uno se siente incomprendido, porque se siente abandonado, porque le da nostalgia a lo mejor una persona que estuvo en su vida, por ejemplo, pucha, lo siento mucho, pero me estoy poniendo muy trágico, pero por ejemplo, cuando alguien terminó con otra persona, por ejemplo, un pololo, una polola, ¿cierto? Terminó una relación, puedes sentir que a lo mejor ya nostalgia por esa relación se terminó, ¿cierto? O por ejemplo, puede sentirse nostalgia por alguien que ya no está en nuestras vidas, pues no que haya muerto, sino que a lo mejor alguien que se cambió de casa, que alguien que era nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, se fue a vivir a otra parte, o está en otro lado, en otra ciudad. Entonces, hay muchas situaciones que uno puede sentirse solo, ¿ya? ¿Y por qué el ser humano necesita vivir en comunidad, compartir con otros? ¿Creen que es importante vivir en sociedad? ¿Creen que es importante compartir con otros, hacer comunidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será importante eso o no? ¿Qué piensan? ¿Será importante o no compartir experiencias con otras personas? ¿O creen que alguien puede estar perfectamente bien solo? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Es importante o no tener amigos, tener a la familia, tener a personas en quien confiar? ¿Es importante o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y por qué? Sí, sí, es Y importante. Ya, sí, importante, ya. Pero acuérdense que estamos viendo argumentación y la argumentación implica dar argumentos. ¿Por qué me podrían argumentar de que es importante vivir con otro y compartir con otro? ¿Por qué es importante? Porque, Porque si porque sienten el uno, apoyo de las otras personas y se siente bien así. Ya, por el apoyo de las otras personas. ¿Quién más iba a hablar? porque así uno conoce como distintos puntos de vista de las personas, como su Ah, opinión y todo eso. exacto, ¿verdad? Uno va conociendo otros puntos de vista, otras experiencias. Uno se enriquece con la experiencia de otras personas, ¿cierto? Cada vez que, por ejemplo, a un amigo le pasa algo, a alguien cercano a nosotros le pasa algo y nos cuenta eso, nosotros también aprendemos de esa experiencia, nos enriquece esa experiencia, ¿ya? Y nuestros amigos, nuestras familias también se pueden enriquecer con lo que a nosotros nos pasa, con lo que nosotros pensamos. Es importante, ¿cierto?, vivir en comunidad y compartir con otro porque uno va enriqueciendo su pensamiento también, ¿ya? Uno va ampliando sus puntos de vista, sus visiones, porque ninguna persona va a pensar exactamente igual a otra. Y eso es lo interesante, esa es la diversidad, ¿cierto? Entre mayor diversidad de opiniones, mucho mejor, ¿cierto? Porque uno va escuchando otras opiniones, va aprendiendo de esas opiniones, va cambiando, ¿cierto?, su forma de pensar, se va cuestionando, va reflexionando un poco más también. Entonces es importante el diálogo, la comunicación con los otros, ¿ya? ¿Y a qué elementos estará asociada la soledad en la época contemporánea? ¿Cuáles podrían ser sus causas? ¿Por qué las personas en nuestra época, en la actualidad, se pueden sentir solas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué cosas pueden llevar a una persona en la actualidad a sentirse sola? ¿Por qué una persona se podría sentir sola actualmente? ¿O les parece que en la actualidad no hay personas solitarias o que se sientan solas? ¿Qué piensan? ¿Les parece, por ejemplo, que esta sociedad que es como más capitalista, que es como más individualista, no contribuye también a que las personas sean más competitivas, que muchas veces piensen solamente en su propio bienestar y no en el bienestar de los otros? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Piensan que eso también contribuye a sentirse solo a otras personas? ¿Qué piensan ustedes? ¿O sienten que la sociedad no influye en que las personas se sientan solas? Piensen, por ejemplo, en la red. A ver, Quizás sí, ya. porque aquí igual, por ejemplo, todas personas tienen diferente manera de pensar, pues entonces muchas veces se puede cuestionar el pensar de otra persona y Ujú. ahí puede que ahí
como que pueden así como decir cosas malas o algo Es, así. Exacto, ¿verdad? Muchas veces hay personas, muy bien, muchas gracias. Sí, cuando hay personas que a veces se pueden sentir solas porque se sienten incomprendidas, como decíamos, o sea, porque hay personas que a lo mejor ellos saben que a lo mejor están en lo correcto, pero si la mayoría piensa de una manera, eso pasa con todas las personas que pertenecen a minorías de distinto tipo, que se sienten rechazadas, ¿cierto? Discriminadas, se sienten que no son escuchadas, ¿ya? Entonces, eso también es importante porque es parte de lo que pasa en la sociedad y hay que hacerse cargo de eso también de qué pasa con esas personas que muchas veces sienten que no son escuchadas, los marginados sociales, ya, entre otras cosas. Las redes sociales también contribuyen mucho a veces a que las personas se sientan solas, porque por mucho que uno tenga miles y miles de personas en las redes sociales, qué sé yo, 500, 1000 seguidores en Instagram, no sé, en cualquier plataforma, pero ¿cuántas de esas personas son nuestros verdaderos amigos? ¿Cuántas de esas personas nos siguen, por ejemplo, y hablo constantemente con ellos y sé lo que le pasa, sé cómo amaneció? ¿Con cuántas personas de mis redes sociales realmente veo y realmente sé cómo son? ¿O será que queremos esconder realmente cómo nos sentimos y no queremos y que no queremos sentirnos solos y le tenemos miedo a la soledad? Y queremos a lo mejor pensar utópicamente, idealizar un poco eso a través de las redes sociales. Ya eso no es necesario que me lo respondan, pero para que reflexionen un poco sobre eso. ¿Ya? Bien, los dejo con esa reflexión. Voy a pasar la asistencia y vamos a cerrar la clase. ¿Ya? No sé si antes de que pase la asistencia quieren consultar algo, antes de pasar la asistencia. Profe, ¿cómo a qué hora va a tener los resultados ¿Del qué? ¿Del quiz? del quiz? Ah, no, yo creo que el fin de semana, ya, sí, porque es de desarrollo, ya, y tengo que revisar pregunta por pregunta, ya. El fin Mm, de semana, ahí se los comparto, o el lunes, ya, vale. ya, muy bien. Ya, que esté muy bien, me despido, ya, que tengan un buen fin de semana, aprovechen ahora, bueno, mañana van a salir más temprano, así que aprovechen eso igual, y que estén muy bien, cuídense. Chao a todos, a todas, Profe, chao, chao, ¿sí? ¿usted Chao, sabe profe. si mañana cuenta la asistencia? Yo creo que sí, sí, pero porque tiene que ver con la actividad con sus profesores jefes. Ya, Yo creo que en ese ya, momento sí. Igual convérsalo con la profesora, ya porque yo mañana no tengo clases, como no tengo jefatura este año, así que para que lo revisen ahí. ¿Ya? ya, ya. ¿Ya? Bien, Chao, profe. cuídense. Chao, chao, chao. Que estén bien.